Hola, buenas tardes, queridos amigos de la carrera de formación del escritor. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros aquí compartiendo con ustedes nuestro espacio en Hipervínculo Radio. Hoy es un día especial, es el Día del Lector, 24 de agosto. Este día está dedicado a nuestro mejor lector, al querido Jorge Luis Borges. Y para celebrar en cierta forma el Día del Lector, qué mejor que traerles un fragmentito de lectura para ustedes. Elegimos un fragmento de un cuento mayor de otro grande de la literatura argentina. ¿Qué les parece si lo escuchamos? En este día del lector comparto con ustedes un fragmento de un cuento de uno de mis autores favoritos. Adán y raza, azar y nada. Cosas así para encontrar el rumbo, como ahora lo de atar a la rata. Otro palíndroma pedestre y pegajoso. Lozano ha sido siempre un maniático de esos juegos que no parece ver como tal, puesto que todo se le da a la manera de un espejo que miente y al mismo tiempo dice la verdad. Le dice la verdad a Lozano, porque le muestra su oreja derecha, pero a la vez le miente, porque Laura y cualquiera que lo mire verá la oreja derecha como la oreja izquierda de Lozano, aunque simultáneamente la definan como su oreja derecha. Simplemente la ven a la izquierda, cosa que ningún espejo puede hacer, incapaz de esa corrección mental. Y por eso el espejo le dice a Lozano una verdad y una mentira, y eso lo lleva desde hace mucho a pensar cómo delante de un espejo si atar a la rata no da más que eso. Las variantes merecen reflexión. Y entonces Lozano mira al suelo y deja que las palabras jueguen solas, mientras que él las espera como los cazadores de Calagasta esperan a las ratas gigantes para cazarlas vivas. Puede seguir así durante horas, aunque en este momento la cuestión concreta de las ratas no le deja demasiado tiempo para perderse en las posibles variantes. Que todo eso sea casi deliberadamente insano no le extraña. A veces se encoge de hombros, como si quisiera sacarse de encima algo que no consigue explicar. Con Laura, que se ha habituado a hablar de la cuestión de las ratas, como si fuera la cosa más normal, y en realidad lo es. ¿Por qué no va a ser normal cazar ratas gigantes en Calagasta? Salir con el pardo Hila y con Yarará a cazar ratas. Esa misma tarde tendrán que acercarse de nuevo a las colinas del norte, porque pronto habrá un nuevo embarque de ratas y hay que aprovecharlo al máximo. La gente de Calagasta lo sabe y anda a las batidas por el monte, aunque sin acercarse a las colinas. Y las ratas también lo saben, por supuesto, y cada vez es más difícil campearlas y sobre todo capturarlas vivas. Por todas esas cosas, a Lozano no le parece nada absurdo que la gente de Calagasta viva ahora casi exclusivamente de la captura de las ratas gigantes. Y es en el momento en que prepara unos lazos de cuero muy delgado y que le salta
el palíndroma de atar a la rata y se queda con un lazo quieto en la mano, mirando a Laura que cocina canturreando. Y piensa que el palíndroma miente y dice la verdad como todo espejo. Claro que hay que atar a la rata porque es la única manera de mantenerla viva hasta enjaularlas y dárselas a Porcena, que estiva las jaulas en el camión que cada jueves sale para la costa donde espera el barco. Pero también es una mentira, porque nadie ha atado jamás una rata gigante, como no sea metafóricamente, sujetándola del cuello con una horquilla y enlazándola hasta meterla en la jaula, siempre con las manos bien lejos de la boca sanguinolenta y de las garras, como vidrios manoteando el aire. Nadie atará nunca una rata, y menos desde la última luna en que Hila, Yarará y los otros han sentido que las ratas desplegaban nuevas estrategias, se volvían aún más peligrosas por invisibles y agazapadas en refugios que antes no empleaban, y que cazarlas se va a volver cada vez más difícil ahora que las ratas los conocen y hasta los desafían. Todavía 3 o 4 meses, le dice Lozano a Laura, que está poniendo los platos en la mesa bajo el alero del rancho. Después podremos cruzar al otro lado. Las cosas parecen más tranquilas. Puede ser, dice Laura. En todo caso, mejor no pensar. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido equivocarnos? Sí, pero no nos vamos a quedar siempre aquí cazando ratas. Es mejor que pasar al otro lado a destiempo y que las ratas seamos nosotros para ellos. Lozano ríe, anuda otro lazo. Es cierto que no están tan mal. Porcena paga al contado las ratas y todo el mundo vive de eso. Mientras sea posible cazarlas, habrá comida en Calagasta. La compañía danesa que manda los barcos a la costa necesita cada vez más ratas para Copenhague. Porcena cree saber que las usan para experiencias de genética en los laboratorios. Por lo menos que sirvan para eso, dice a veces Laura. Desde la cuna que Lozano ha fabricado con un cajón de cerveza, viene la primera protesta de Laurita. El cronómetro, la llama Lozano. El lloriqueo en el segundo exacto en que Laura está terminando de preparar la comida y se ocupa del biberón. Casi no necesitan un reloj con Laurita. Les da la hora mejor que el bip bip de la radio, dice riéndose Laura, que ahora la levanta en brazos y le muestra el biberón. Laurita sonriente y ojos verdes, el muñón golpeando la palma de la mano izquierda como un remedo de tambor, el diminuto antebrazo rosado que termina en una lisa semiesfera de piel. El doctor Fuentes, que no es doctor, pero da igual en Calagasta, ha hecho un trabajo perfecto. Y no hay casi huella de cicatriz, como si Laurita no hubiera tenido nunca una mano ahí, la mano que le comieron las ratas, cuando la gente de Calagasta empezó a cazarlas a cambio de la plata que pagaban los daneses, y las ratas se replegaron, hasta que un día fue el contraataque, la rabiosa invasión nocturna, seguida de fugas vertiginosas, la guerra abierta, y mucha gente renunció a cazarlas, para solamente defenderse con trampas y escopetas, y buena parte volvió a cultivar la mandioca o a trabajar en otros pueblos de la montaña. Pero otros siguieron cazándolas. Porcena pagaba al contado, y el camión que salía cada jueves hacia la costa. Lozano fue el primero en decirle que seguiría cazando ratas. Se lo dijo ahí mismo, en el rancho, mientras Porcena miraba la rata que Lozano había matado a patadas, mientras Laura corría con Laurita lo del doctor Fuentes, y ya no se podía hacer nada, solamente cortar lo que quedaba colgando y conseguir esa cicatriz perfecta para que Laurita inventara su tamborcito, su silencioso juego.
Satarsa, del libro Deshoras de Julio Cortázar. Feliz día del lector. Inquietante el cuento que elegimos de Julio Cortázar, ¿no? Bueno, los que se interesen pueden seguir leyéndolo, ¿no? Es un magnífico autor. Bueno, y ahora sí, vamos a compartir con ustedes un momento de una clase de reflexiones del lenguaje. Van a escuchar a la profesora Ileana Gómez Gavinoser y a sus alumnos hablando de un tema que nos preocupa mucho a los que escribimos, el uso de la coma. ¿Los escuchamos? Con el tema anterior. Bueno, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en la clase de reflexiones sobre el lenguaje. Hola, buenas tardes. No escucho nada, pero por lo menos entro. Sí, estamos grabando ya la reunión para Escucho muy mal. la carrera de formación del escritor. Y estamos viendo justamente en estos tiempos el uso de la puntuación en la escritura. Y son pausas que son en principio de origen oral y que se trasladan a la escritura. Justamente el uso de la pausa, en tanto oral y escrita, es una de las cosas más importantes de la lengua. Es una de las cuestiones más importantes de la gramática y de la normativa oral y escrita de la lengua española. Bueno, teníamos a Mónica Bianchi que iba a empezar hoy con un tema uno de los temas sobre la coma, y entonces va a compartir pantalla con el tema que va a exponer. Bien, empezaríamos con la coma entre sujeto y verbo. Voy a compartir pantalla. Que no me deja. ¿No permite? Bueno, entonces sin compartir yo puedo ir hablando. ¿Está bien, profesora? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, empezando la coma entre sujeto y verbo. Yo lo voy haciendo de lo que tengo acá. Es incorrecto escribir coma entre el grupo que desempeña la función de sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. Y acá les voy a brindar algunos ejemplos. Mis padres, coma, mis tíos, mis abuelos, me felicitaron ayer. Es incorrecto. Lo correcto es mis padres, mis tíos y mis abuelos me felicitaron ayer. O sea, hay una sola coma. Mis padres coman. ¿Perdón? Exactamente, habíamos dicho que en la oración bimembre, o sea, no hay separación entre el miembro sujeto y el miembro predicado, por más construcciones que tenga cada uno, ¿sí? Porque algunas veces las oraciones pueden ser cortas o pueden extenderse con un periodo gramatical muy largo, ¿sí? Y pueden el verbo, tanto como el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado, que es el verbo, puede tener todos los modificadores propios de cada uno de los núcleos, ¿sí? Y podemos encontrarnos con una oración de 3 líneas, por ejemplo, como pasaba con los autores latinos, ¿sí? Con perífrasis gramaticales extensas. Seguí, Mónica. Bien, si el sujeto es largo, suele hacerse una inflexión tonal, pero no debe marcarse gráficamente la coma. En segundo caso, es incorrecto escribir coma entre sujeto y verbo cuando el sujeto es una oración relativo sin antecedente expreso. Por ejemplo, este caso que voy a citar es incorrecto. La que está en la puerta es mi madre. Lo correcto sería, la que está en la puerta es mi madre.
es una subordinada sustantiva. ¿Está bien? Sí, totalmente. Es una subordinada sustantiva. Todavía no llegamos al caso de las subordinadas, pero vale la pena mencionarlos porque es una construcción muy importante de la lengua española, que ya viene del latín y del griego. ¿Sí? Aunque el antecedente más cercano del español es el latín. Perfecto. En tercer caso tenemos las excepciones a la regla que impiden escribir coma entre sujeto y verbo. A. Cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera. El novio, coma, los parientes, coma, los invitados, coma, etcétera. Esperaban ya la llegada de la novia. El segundo caso sería cuando inmediatamente después del sujeto se abre un inciso o aparece cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del enunciado. La civilización mesopotámica, coma, junto con la egipcia, coma, es una de las más antiguas. El tercer caso sería cuando el sujeto está formado por dos miembros unidos mediante conjunciones distributivas, como bien, bien, hora, hora, etc. Y acá Esas son ¿sí? distributivas por antonomasia, o sea, son las concretas oraciones distributivas. Ya vamos a hablar de otras situaciones gramaticales que pueden darse como distributivas en la oración. Sí. Hola. Sí, estas oraciones distributivas son muy importantes para generar construcciones de oración. Y justamente estábamos un poco repasando un poco lo que era la gramática generativa de los años 60, y tenemos que saber que Chomsky decía que el texto es una generación continua de frases, de una generación continua de frases. Y que ya entramos en un poco en lo que es la semántica, en el ámbito de la semántica, de la gramática semántica, y, también en la gramática textual. Bien. Y te escuchamos. Y, por ejemplo, un ejemplo del tercer caso, como me refería con respecto a las conjunciones distributivas, es el siguiente. Voy a mencionar cuando pongo coma, cuando está escrita la coma, porque no tengo posibilidades de mostrarla, Dale. de mostrar todo. Los pretendientes que se acercaron a ella durante los años de su juventud, coma, o bien acabaron huyendo despavoridos, coma, o bien, coma, los más heroicos, coma, tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas. Es un ejemplo de las conjunciones distributivas. Bien. ¿Está bien? ¿Una pregunta hasta ahora? No. Por el momento está claro. ¿Está claro? Bueno. Sí. Bueno. Sigo, profesora. Sí. Después tenemos coma y atributo, complemento directo, indirecto, predicativo de régimen y agente. Bien. Es incorrecto separar con una coma el verbo de aquellos complementos que vienen exigidos por su significado léxico, como son el complemento directo, el indirecto, el predicativo, el de régimen y el agente. Salvo que... Perdón. Justamente todos estos complementos son los modificadores del verbo en el predicado. ¿Sí? Bien. Salvo que en el caso del sujeto, tras el verbo, aparezca un inciso o cualquiera de los elementos que se aíslan por comas. Bueno, acá tenemos ejemplos. Espero, coma, hijo mío, coma, una respuesta sensata. Otro ejemplo, se arrepentirá, coma, estoy segura de su comportamiento. ¿Está bien? Sí, son es lo que ejemplos. decía Mónica, que la coma es un gran delimitador de construcciones en la oración. Por eso es importante poner bien las pausas en la oración, para que la comunicación sea posible y la semántica de la oración sea correcta, el significado de la oración sea correcto. ¿Sí? Bien. Bien, después tampoco deben separarse con comas del verbo, ni el atributo, ni los complementos, cuando están integrados con una estructura constructiva.
Acá tenemos un ejemplo. Ahora serías no un rey desterrado, coma, sino un rey secreto libre de traiciones, de conjuras y de intrigas. ¿Está bien? Sí, Entonces, otro ejemplo sería, arrojó su mochila al suelo y se dispuso a encarar no ya una batalla, sino una guerra a muerte. Ahí justamente estábamos hablando de lo que era la separación. Cuando los complementos verbales anticipan su aparición, normalmente con la intención de destacar o enfatizar el elemento anticipado, tampoco debe escribirse coma. exactamente. Fíjense qué importante es el uso de la coma en la lengua escrita y en la lengua hablada, porque justamente semánticamente se establece la comunicación semántica entre dos personas, entre hablante o oyente, entre lector y escritor, ¿sí? Entre lengua escrita y lector de esa lengua escrita. O sea que es importante para nosotros hablar de un uso correcto del idioma al principio, porque después existe la forma de deconstruir o de jugar a romper con las estructuras gramaticales tradicionales de la lengua. ¿Sí? A lo mejor Bien. un Cortázar pudo romper con las estructuras tradicionales de la lengua y pudo incluir en una oración los tres puntos de vista de un personaje, por ejemplo, la señorita Cora, que es un texto, un relato de él muy paradigmático de su literatura, justamente que rompe incluso con las unidades gramaticales lexicales básicas, tradicionales, llamadas tradicionales. Pero realmente abunda en una nueva uso de la lengua. Justamente lo interesante de estos escritores que fueron rupturistas es que dominaban la lengua en su normativa, porque eso les permite justamente romper, dominar la lengua primero para romper con la estructura gramatical tradicional. Pero no vamos a ir a la ruptura hoy, sino vamos a ir un poco a lo que es la normativa o lo que es lo que establece, en este caso, la Real Academia Española como paradigma de lo que es correcto en castellano, en castellano, que sabemos que es sinónimo de español, porque es el castellano que como lengua política se hizo con el nombre de español, o sea que cuando hablamos de español hablamos en realidad de castellano. Lenguas españolas son el galego, el catalán, el vasco, pero la que tiene predominancia política, jurídica y administrativa es el castellano. Y es ella la que llegó a América y la que se constituye en lengua oficial de toda Iberoamérica. Y bueno, entonces se reúnen todos los gramáticos de todas las academias de toda Latinoamérica y de Iberoamérica, mejor dicho, y establecen qué es lo correcto para la norma de la lengua. Entonces, a raíz del establecimiento de ese modelo, nosotros tenemos como paradigma cuáles son las pautas para el uso correcto de la lengua. Las pautas y las normas. Y bueno, ustedes saben que se establece un fenómeno de aquí hace varios años, que son los congresos de la lengua, que cada tanto se reúnen en alguna ciudad de Latinoamérica, todos los lingüísticas de todas las academias de Latinoamérica, para justamente discutir si hay actualizaciones en, en ese paradigma. Eh, Justamente la Real Academia Española introdujo en, en el diccionario de la RAE. Uy, se fue eso.
que son un poco, que son un poco jerga de la computación, que ya se hizo del uso cotidiano, y el uso cotidiano es el que impone la norma. Si el uso cotidiano del término hace que ingrese ese término en el diccionario de la Real Academia Española y aceptado como palabra de castellano. Y bueno, también se fija las pautas en cuanto a las normas y a las reglas de la construcción, lo que se acepta como construcción gramatical de la lengua. O sea, la sintaxis, el orden de los constructos dentro de la oración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Justamente estamos trabajando con el Manual de Ortografía de la Lengua Española, publicado en el 2010, donde justamente se establece cuáles son el uso correcto de las comas, de acuerdo a la constitución gramatical de la lengua. Y que además este uso de delimitador es muy importante, de delimitador de construcciones es muy importante para la redacción y construcción correcta de la lengua. Bueno, ¿algo más, Mónica? ¿Algún punto Sí, más? sí, un punto más me queda, que es de este tema que estábamos hablando. Cuando el elemento anticipado simplemente expresa el tema del que se va a decir algo, la coma es opcional. Por ejemplo, de ese asunto, coma, apenas sé nada. Se puede perfectamente decir de ese asunto apenas sé nada sin la coma. Otro ejemplo, carne, coma, no suelo comer mucha. Puede decir, sacarse la coma y decirse carne, no suelo comer mucha, perfectamente. O sea, es opcional en estos casos, ¿está bien? Sí, en algunos casos la coma es opcional y va de acuerdo al criterio del corrector o del escritor, porque generalmente es interesante que el autor se autocorrija para respetar al máximo posible el pensamiento propio del autor en la escritura. Pero si se trabaja con un corrector, el corrector debe respetar un poquito la lengua del escritor. Y hay algunos casos en que el corrector, ya sea el autor o el corrector literario propiamente dicho, tiene que ver los casos en que la coma puede ser un factor opcional. Bien. Y después empezaríamos con coma y complemento circunstancial, profesora. ¿Está bien? Exactamente. El Bien. complemento circunstancial va a ser uno de los modificadores del verbo en el predicado. Y tenemos que el adverbio puede funcionar como modificador directo como modificador circunstancial del verbo, o podemos tener una construcción preposicional circunstancial modificando al verbo. ¿Sí? Por ejemplo, llovió como nunca. Es una construcción, es una construcción que está modificando al verbo llover. Está bien que yo tomé acá en este caso una oración de tipo unimembre, pero podemos decir caminó suavemente girando la calle. Suavemente, con circunstancial de modo, o sea, un adjetivo construido como adverbio gracias al sufijo mente, al agregado del sufijo mente, es decir, se le agrega al adjetivo la terminación mente y se forma la palabra adverbio. Se forma la palabra que ya no es corrió suave por la calle, sino corrió suavemente, es adverbio de modo, circunstancial de modo. En cambio, si yo digo caminó con suavidad, ahí tenemos un complemento preposicional que es nexo subordinante más término, que funciona como complemento circunstancial de modo. Sí, esto trabajando siempre como punto de partida, la, este,
La gramática estructural, por supuesto, hay muchos cambios con relación, cambios de casi de nomenclatura y de forma de análisis en la gramática actual. Bien. ¿Alguna Bien. pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la observación siguiente. Entonces es importante ver en qué casos la coma va separando, va delimitando construcciones en la lengua escrita y oral. Por supuesto que la lengua oral es una buena pauta de la lengua escrita. El que se expresa bien en la lengua oral pasa a la escritura con corrección las pausas en la lengua escrita. Sí, por ejemplo, el niño de Sofía, por ejemplo, corrió lentamente por la calle, corrió es un oxímoron, ¿no? De lentamente, pero corrió, dio pasos lentamente por la calle y esperó el tren. Por ejemplo, una frase como esa, una oración como esa. Entonces ahí tenemos que la conjunción va a estar hilando dos acciones y que la pausa, la melodía tonal de la oración va a... Hoy me fui, me puse nerviosa con la grabación, perdón. No habré dicho ningún disparate, Me había ¿no? trabado. No, tranquila, tranquila. Bueno, ustedes, mire la profesora haciendo papelón. No, Está perfecta, se entiende todo bien, está perfecto. Vieron cómo trabajando con el tema de la puntuación saltan todos los temas de la gramática. Me queda corto, porque seguía agregando cosas y ¿cuántos minutos? 15. En 10 se corta. En 10. ¿En 10 se corta? Bueno, no importa, es lo que grabamos. bien. Es lo que grabamos. Bueno. Está grabando ahora. No, seguimos grabando igual, ¿eh? No está grabando. Bueno, entonces vamos a entrar al mito otra vez. ¿Qué hora es? Son las 19:25, vamos a hacer 15 minutos de recreo. Y seguimos vamos a enumerar los modificadores. Gracias, mami. Me trajo un tecito. Los modificadores del verbo en el predicado. ¿Sí? Perfecto. Corto. Bueno, vamos a repasar un poquito la construcción de la construcción nominal y después seguimos con el predicado. ¿Sí? Para que se entienda mucho mejor todo esto de la coma como indicador de construcciones. Cómo vamos trabajando en la oración simple, después vamos a hacerlo más complejo. Bueno, chicas, las dejo porque si no me quedo charlando. Bueno, y después de esta clase, de este momento de una clase de reflexiones sobre el lenguaje, tenemos que despedirnos de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 17, a la hora de esta cita que tenemos con ustedes y por Hipervínculo Radio. Hasta pronto.